Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos a esta segunda conferencia del ciclo que inauguramos recién el miércoles pasado. El tema que hoy nos ocupa es panorama de los principales resultados de la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, 2011. Hoy nos acompaña para abordar este tema la doctora Irene Cacique Rodríguez, que es investigadora titular en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1999. Ella ha realizado investigaciones sobre temas de género, empoderamiento de las mujeres, trabajo femenino, dinámica familiar, salud reproductiva y violencia doméstica. Sus principales líneas de investigación son el empoderamiento de la mujer mexicana a través de mecanismos tales como la educación y el trabajo y la relación de este proceso con el bienestar de la mujer y la familia, así como la violencia de género contra la mujer. Se ha desempeñado como investigadora visitante en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela, en la Universidad de California en San Diego, y en la Universidad de Arizona en Tucson. Algunas de sus publicaciones son Power, Autonomy and Division of Labor in Mexican Dual Learner Families del 2001, Poder y Autonomía de la Mujer Mexicana, algunos determinantes del 2004, Estudios sobre Cultura, Género y Violencia contra las Mujeres, coeditado con Roberto Castro en 2008, y Violencia en el Noviazgo entre los Jóvenes Mexicanos del 2010, en coautoría también con Roberto Castro. El pasado mes de noviembre coordinó junto con Roberto Castro un informe sobre la ENDIRE, sobre la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, titulado Retratos de la Violencia contra las Mujeres en México. Actualmente esta publicación, este informe, está disponible en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres. Doctora Irene Cacique, muchísimas gracias por haber atendido esta invitación, le apreciamos sobremanera y el público es suyo. Muchas gracias, quiero primero que nada agradecer la invitación de estar aquí, agradecer la presencia de todos ustedes. Y bueno, un venazo y espero que sea de algún interés y de algún provecho. Voy a pararme porque mi carácter no me deja estar sentada mientras hablo. Bueno, lo que voy a presentar aquí son los últimos resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, que constituye la tercera edición de esta encuesta que levanta el Instituto Nacional de las Mujeres. La primera encuesta se levantó en el año 2003, en el 2006 se levantó la segunda encuesta y en 2011 se levantó la tercera encuesta. Esta encuesta aborda distintas expresiones de violencia contra las mujeres, tanto en el hogar como fuera del hogar, como expresiones como la violencia conyugal y en el noviazgo, violencia en las familias de origen de las mujeres, entre los padres hacia las mujeres cuando eran niñas, violencia en ámbitos educativos y laborales y violencia comunitaria. Lo que voy a hacer aquí es una revisión rapidita de los resultados fundamentales de esta última versión y, en la medida de lo posible, también establecer algunas comparaciones con los resultados de las dos encuestas previas de la ENDIRE. Es importante recalcar que esta es una encuesta a nivel nacional. Los resultados que yo voy a presentar, aunque se pueden desglosar a nivel estatal, los resultados que yo voy a presentar aquí son los resultados a nivel nacional. Bueno, quiero hacer mención de quienes participaron junto conmigo en el informe que realizamos para Mujeres a finales del año pasado con estos primeros resultados de la encuesta, como académicos del CRIM, que es el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Estaban la investigadora doctora Sonia Frías, el doctor Roberto Castro, la maestra Olga Serrano, el maestro Fidel Olivera y yo. Y también tuvimos colaboración de dos personas fuera del CRIM, que son el doctor Carlos Echarri, que es del Colegio de México y que estuvo aquí la semana pasada, y Florinda Riquer, que es de la Universidad de la Ciudad de México. Bueno, lo fundamental para empezar a hablar de la ENDIRE 2011 es hacer referencia
al tamaño de la muestra. Se trata de una encuesta muy grande que en esta edición abarcó a 152.636 mujeres mayores de 15 años a nivel nacional, lo que representa un poco más de 41 millones de mujeres a nivel de toda la República. La muestra es representativa a nivel nacional para cada entidad y las mujeres entrevistadas en esta encuesta se dividen en 3 grandes grupos: las que están casadas o que viven en unión libre, las que están separadas, divorciadas o viudas, alguna vez casadas sería este segundo grupo, y las mujeres solteras o que tienen o no relación de noviazgo pero que no conviven con ninguna pareja. Hago mención a estos 3 tipos de mujeres porque la encuesta se levanta con 3 cuestionarios distintos, un cuestionario para cada uno de estos grupos de mujeres que tienen muchas preguntas en común, aunque también tienen preguntas distintas que no son todas comunes, especialmente el cuestionario de las mujeres casadas unidas es el más largo, el más importante diría yo. Bueno, vamos a ver en primer lugar, y antes de ver los resultados respecto a la violencia y a las expresiones de violencia contra las mujeres en México, vamos a ver un poquito las características de las mujeres que forman parte de la muestra de esta encuesta. En primer lugar, y por distribución según la situación conyugal, tenemos que las mujeres de la encuesta fundamentalmente son mujeres que están en unión, casadas o unidas, que es la primera columna. A ver si adivino cómo era la cosa aquí. Este grupito, son casi 60% son las mujeres casadas o unidas. En segundo lugar tendríamos a las mujeres solteras, que son casi una cuarta parte, y tenemos poquitas mujeres, alrededor de 10%, que están separadas o divorciadas. Aquí yo pongo separadas, pero estamos haciendo referencia en conjunto a las separadas y divorciadas, y las viudas, que son el grupo minoritario. Según estrato socioeconómico, ¿quiénes son estas mujeres? La encuesta distingue 4 niveles socioeconómicos: el nivel alto, medio, bajo y muy bajo. Y la encuesta siempre ha sido orientada fundamentalmente a los 2 estratos más bajos. En esta edición de 2011, 38% de las mujeres que están en estrato bajo, 21% en estrato muy bajo. O sea, los 2 grupos de estrato socioeconómico más bajo representan la mayoría de las mujeres de la encuesta, y tenemos, bueno, en tercer lugar las mujeres de estrato medio y alrededor de un 20% mujeres de estrato alto. Distinguiendo no solo por estrato socioeconómico, sino a la vez por situación conyugal, podemos observar algunas cosas interesantes. Como decía antes, casi el 60% de las mujeres encuestadas son mujeres unidas. Estas mujeres unidas son fundamentalmente de ese estrato bajo, no el muy bajo, sino el bajo. Y en realidad para cada uno de los grupos de mujeres ese es el estrato más importante, pero su importancia es distinta para cada grupo. Entre las mujeres unidas y las separadas o divorciadas es el estrato que fundamentalmente representa casi un poco más de un tercio. En el caso de las mujeres solteras, podemos ver que también para las mujeres unidas, aunque ese es el estrato más importante, hay también como una curva descendente donde cada estrato, a medida que es más alto el estrato, es menor la representación o el porcentaje de mujeres en ese grupo, salvo por este estrato muy bajo que se brinca, ¿no? En cambio, esa dinámica que vemos en las mujeres unidas es distinta para las mujeres solteras. A las mujeres solteras podemos ver que son más importantes después de ese estrato bajo. En importancia son más relevantes el estrato alto y el estrato medio, y en cambio tienen un menor porcentaje de mujeres en el estrato más bajo. Voy haciendo esta referencia porque luego cuando veamos resultados, algunos de esos resultados pueden estar asociados a la manera en que se distribuyen estas mujeres según estrato socioeconómico. Entonces, tener presente que si habláramos como de niveles de pobreza, las mujeres más pobres de estos 4 grupos serían las mujeres viudas, que son las que tienen el mayor porcentaje de nivel muy bajo, nivel socioeconómico muy bajo, en segundo lugar. O sea, en primer lugar siempre va a estar el bajo, pero vemos esta importancia relativamente mayor del muy bajo y la menor importancia del estrato más alto. Similar a lo que vemos en las mujeres unidas, pero más acentuado, en tanto que para las solteras es mayor la proporción de mujeres en los estratos altos.
Cuando comparamos esta distribución por estrato socioeconómico para las 3 encuestas que se han levantado, vemos que ha habido una tendencia, le di al botón que no era, voy para atrás. Vemos que ha habido una tendencia a una menor representación de los estratos, el muy bajo, en la ENDIRE 2003 representaba el 34%, sin distinguir por situación conyugal de las mujeres. Para el total de las mujeres, alrededor de un tercio eran del estrato muy bajo en la ENDIRE 2003. Eso ha disminuido consecutivamente, sobre todo entre la 2003 y 2006, y siguió la tendencia a la baja en 2006. O sea que en estas sucesivas encuestas ha ido disminuyendo la representación de los estratos muy bajos y en cambio ha ido aumentando la representación relativa de los estratos medios y altos. Aunque las mujeres siguen siendo fundamentalmente del estrato bajo, la representación relativa de los estratos más altos ha ido creciendo de una encuesta a otra. Los grupos quinquenales de edad, esto para el año 2011, para la muestra de 2011, podemos ver también que fundamentalmente las que están más representadas son las mujeres más jóvenes. Estas son las de 15-19, 20-24, 25-29 y la tendencia es a disminuir. Aquí sube porque están agrupadas desde 60 en adelante, que podemos tener mujeres de 80 y tantos años, incluso 90, aquí representadas. Por eso es tan alta esta barra. Pero la tendencia es que las que están más representadas son las jóvenes y menos representadas las mujeres mayores. Cuando hablamos de grupos quinquenales, comparándolos en las 3 ENDIRE, vemos otra vez también un cambio donde las mujeres más jóvenes han ido, aquí mientras me voy acostumbrando, han ido relativamente disminuyendo la presencia de las mujeres más jóvenes. Y en cambio la tendencia entre una ENDIRE y otra ha sido la de incrementar la presencia de mujeres mayores de 40 años. Cuando lo vemos por nivel de escolaridad, las mujeres de la muestra de la ENDIRE 2011 fundamentalmente están representadas en el grupo de secundaria completa, esta barra más alta, que es el 22%. Esto refleja la situación nacional. Así es la distribución por nivel educativo de las mujeres a nivel nacional. El grupo más importante son las mujeres que tienen secundaria completa. Ha ido disminuyendo el peso de los grupos con menor escolaridad y hay un crecimiento importante de las mujeres con licenciatura o más. Cuando vemos el nivel de escolaridad y el estado conyugal a la vez, podemos observar también cosas interesantes. Las mujeres unidas, están fundamentalmente representadas por este grupo de secundaria incompleta, igual que las mujeres separadas o divorciadas. Cuando hablamos de las mujeres viudas, lo que prevalece son los niveles más bajos de sin escolaridad o primaria incompleta o primaria completa, son las 3 primeras barras. O sea que las mujeres viudas, obviamente asociado a su edad, este grupo de mujeres viudas son fundamentalmente, aunque tenemos mujeres de todas las edades viudas, no todas las edades, pero de muchas edades, pero de la mayoría de ellas están representadas mujeres de 50 o 60 años en adelante. Por eso, este retrato de una alta proporción de mujeres con baja escolaridad. En cambio, cuando vemos las mujeres solteras, obviamente lo que prevalece es la importancia de los últimos niveles de escolaridad, aparte del nivel de secundaria incompleta, que es el más importante para 3 de los grupos. El nivel de licenciatura o más es muy importante y de hecho para las mujeres solteras es el más importante. Cuando comparamos esta escolaridad en las 3 ENDIRE, lo que vemos también de nuevo es una baja en la representación relativa de los niveles más bajos de escolaridad. Desde sin escolaridad hasta secundaria incompleta hay una tendencia a la baja y a partir de secundaria completa hasta licenciatura o más va aumentando la proporción de mujeres en cada uno de estos niveles de una ENDIRE a la otra. Cuando miramos la situación conyugal y la condición de actividad a la vez, observamos que las mujeres unidas fundamentalmente están en el grupo dedicadas a los quehaceres del hogar y solamente un 32% de ellas estaría inmersas en el mercado de trabajo. Esto para las unidas o cohabitando, ¿no? Las legalmente casadas o unidas. Para las separadas, en cambio, el grupo que está participando en el mercado de trabajo es el más importante, son 2/3 de las mujeres separadas
o divorciadas las que están inmersas en el mercado de trabajo, y en cambio solamente un 23% está dedicada a los quehaceres del hogar. Las mujeres viudas, obviamente por la relación con la edad, están fundamentalmente dedicadas a los quehaceres en el hogar, y en segundo término, y no es despreciable, algo más de la cuarta parte de ellas está trabajando en el mercado de trabajo, sabiendo que estamos hablando fundamentalmente de mujeres mayores. Y para las solteras, bueno, vemos que el grupo más importante son las que participan en alguna actividad laboral, y en segundo término tendríamos a las estudiantes. Las mujeres unidas, según condición de actividad, las mujeres unidas, veríamos que si comparamos de una endire a la otra, encontramos que habría una disminución de la población económicamente activa entre las unidas cuando pasamos de una endire a la otra. Este resultado es extraño porque no refleja lo que a nivel nacional están dando otras encuestas, donde hablan de una alza de la participación de las mujeres casadas en el mercado de trabajo. Sin embargo, cuando comparamos las tres endires, lo que vemos es una tendencia a la baja y una tendencia a la alta en la participación en los quehaceres domésticos o a la dedicación a los quehaceres domésticos como actividad fundamental. Cuando vemos las mujeres según el número de hijos que tienen, esto para la endire 2011, vemos que la mayoría de ellas están ubicadas en el grupo de 1 o 2 hijos, más casi el 35%, y vemos que un porcentaje importante también tiene 3 o 4 hijos, y en tercer lugar tenemos las que no tienen hijos y finalmente las que 5 y más. Si esto lo comparamos entre las tres endires, vemos que lo que ha estado pasando es que ha ido incrementando el número de mujeres que no tienen hijos, levemente, pero algún incremento, fundamentalmente un incremento en 1 a 2 hijos. Las mujeres que tienen 3 o 4 hijos han permanecido constantes y ha habido una baja en el número de mujeres que tienen 5 hijos o más. Entonces, respecto a las mujeres de la endire 2003 y 2006, las mujeres que fueron encuestadas en la 2011 pertenecen en mayor medida a mujeres de estratos altos y medios y en menor medida a estratos más bajos. Tienen menores porcentajes de bajos niveles educativos y mayores porcentajes de los niveles educativos más altos, secundaria completa y más. Se ha incrementado el porcentaje de mujeres sin hijos y con 1 a 2 hijos se ha reducido el porcentaje de mujeres con 5 hijos o más, y hay un menor porcentaje de mujeres económicamente activas, resultado que ya mencioné es extraño, y lo que sí es esperable, ha aumentado el porcentaje de mujeres que están estudiando y un mayor porcentaje de mujeres también que ha crecido dedicadas a los quehaceres domésticos. Algunas de estas diferencias, como ya lo mencioné, son reflejos de realidades que están ocurriendo a nivel nacional. Por ejemplo, la disminución en la fecundidad y el aumento en el nivel educativo alcanzado es un reflejo fiel, lo que estamos observando en la endire, de lo que está ocurriendo en el país. ¿Y cómo lo sabemos? Porque esos resultados lo vienen reflejando otras fuentes, desde el mismo censo hasta otras encuestas. En cambio, los resultados de la endire están difiriendo de otras encuestas en cuanto a lo que es la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, o las mujeres económicamente activas, perdón, y también está difiriendo, ya me hice bola, está difiriendo los resultados en la distribución por estrato socioeconómico. Esta mayor representación de mujeres en estratos socioeconómicos más altos no responde a cambios generales en el país que se estén reflejando en otras fuentes de datos que sea real, o sea que realmente estuviéramos como moviéndonos hacia a una distribución más de ingresos más elevado a nivel nacional. O sea, esos dos resultados nos llaman la atención y los tomamos con pinzas porque se diferencian de otras fuentes. En cuanto a la prevalencia de violencia para las mujeres, hablando primero de la violencia de pareja, en el caso de las mujeres unidas, encontramos, y de las mujeres solteras hablaríamos de violencia en el noviazgo, haciendo referencia en general a la violencia de pareja. Los datos que nos muestra la endire 2011 es que el 41% de las mujeres sufre violencia emocional por parte de su pareja, el 13% violencia física, el 24% violencia económica y el 7% violencia sexual. ¿Cómo difieren esos resultados o cómo cambian dependiendo de la situación conyugal de las mujeres?
Bueno, lo que tenemos es que en el caso de todas las mujeres, la barra rosa que representa a las mujeres separadas, esto haciendo referencia a violencia experimentada alguna vez en la vida, no en el último año, sino alguna vez en la vida, para todos los grupos de mujeres, siempre, para todos los tipos de violencia, perdón, siempre las mujeres separadas son las que tienen los mayores niveles, los más altos porcentajes de violencia, tanto para la emocional, para la física, para la económica y para la sexual, en violencia alguna vez en la vida. Cuando vemos la violencia experimentada en el último año nada más, en los últimos 12 meses, entonces obviamente baja la relevancia de las mujeres separadas porque ya no conviven con esa pareja. Sin embargo, para la violencia física siguen siendo las mujeres separadas o divorciadas las que más experimentan violencia física, aun cuando ya no conviven con su expareja. Y en el caso de los otros tipos de violencia, la violencia emocional, la violencia económica y la violencia sexual, son las mujeres unidas las que presentan los mayores, bueno, en el física no, pero para emocional, para económica y para sexual están ahí muy parecidas las mujeres unidas y las mujeres separadas, pero en general toman relevancia las mujeres unidas cuando hablamos de la violencia experimentada en el último año, por razones de cercanía de la víctima y el agresor. Cuando comparamos estas prevalencias de los 4 tipos de violencia en las 3 ENDIRE, se observan también resultados que nos llaman mucho la atención. Lo que observamos es que cuando comparamos la violencia emocional para las 3 ENDIRE, hay una baja dramática en los niveles. La primera ENDIRE reportaba 35% de violencia emocional para todas las mujeres, para las mujeres que tienen pareja. Y en la última ENDIRE este porcentaje baja a 23.3%. Esto es un resultado que por ahora llamo curioso, pero que realmente no nos parece que esté reflejando lo que está pasando y que después trataré de explicar. La violencia física subió y volvió a bajar, y bajó mucho entre 2003 y 2011 según la ENDIRE. La violencia económica también habría bajado de manera importante y la violencia sexual. En resumen, cualquier tipo de violencia habría resultado con una tendencia a la baja si comparamos las 3 ENDIRE. Al final voy a retomar estos resultados para analizarlos. Cuando vemos los resultados de la prevalencia de violencia física en el último año para las mujeres unidas, según el estrato socioeconómico, lo que observamos, una vez más, es que comparando las 3 ENDIRE, lo que hay es un descenso muy brusco, demasiado brusco, entre 2006 y 2011, de la violencia física para el estrato muy bajo, para el estrato bajo, para el estrato medio y para el estrato alto. ¿Ok? Si vemos esa prevalencia por los grupos de edades de las mujeres, lo que observamos es que para todos los grupos de mujeres, excepto para el primer grupo, que es 15-19, donde hubo una alza muy fuerte de 2003 a 2006, pero en general lo que prevalece es una tendencia a la baja. Y esto también va asociado a la edad. La edad, en el caso de las mujeres, a mayor edad hay menor riesgo de sufrir violencia por parte de la pareja. Todos los tipos de violencia. Y entonces obviamente las barras más altas corresponden aquí a las mujeres más jóvenes, 15, 19, 20, 24. Pero de todos modos, si comparamos las 3 ENDIRE, además esas barras habrían bajado del azul celeste al morado más fuerte de manera dramática. Y si vemos por escolaridad, lo que encontramos entonces es que los niveles de violencia habrían incrementado en general como tendencia, no comparando ENDIRE 1 con ENDIRE 2 y ENDIRE 3, sino la tendencia general. Si yo, por ejemplo, tomo los resultados de la ENDIRE 2011, habría como una tendencia a que los niveles de violencia han ido incrementando cuando vamos en los primeros niveles de escolaridad. Y en cambio, a partir de las mujeres que tienen secundaria completa o más, lo que se observa como tendencia general es una baja de la violencia física, donde entonces estaríamos diciendo las mujeres de menor nivel de escolaridad
experimentarían mayores niveles de violencia, y las mujeres a partir de secundaria completa o más tenderían a experimentar menor prevalencia de violencia. Cuando vemos, este cuadro es muy interesante, esta gráfica. Esto es comparando la escolaridad de las mujeres con su pareja. Las dos primeras barras se refieren a cuando la mujer tiene 5 años o más de escolaridad que su esposo o su pareja, y esto cuando tienen de 4 a 2 años más de escolaridad que su pareja. Esto es cuando tienen la misma escolaridad de la barra verde, y esto es cuando, las últimas 2 barras a la derecha en cada grupo, es cuando la pareja tiene más escolaridad que la mujer. ¿Qué es lo que está pasando? Que para cada tipo de violencia estamos observando que las mayores prevalencias de violencia ocurren en aquellas parejas donde la mujer tiene más escolaridad que su pareja, tanto para la emocional, para la física, para la económica y para la sexual. Eso lo observamos en la ENDIRE 2006 y lo volvimos a observar en la ENDIRE 2011. ¿Okay? Entonces esta es una tendencia muy clara que se mantiene cuando las parejas tienen desequilibrios de escolaridad a favor de la mujer, se torna en un factor de riesgo para experimentar violencia. ¿Qué podemos afirmar entonces de estos resultados así generales que les he mostrado, donde cuando comparamos una ENDIRE con la otra y con la otra, lo que vemos es una tendencia hacia la baja? Podemos afirmar que esta reducción en la prevalencia de cada uno de los tipos de violencia conyugal son reflejos reales que se están experimentando en la violencia. Nuestra respuesta del equipo que elaboramos este informe es que no. ¿Y a qué le atribuimos entonces los resultados que está mostrando la ENDIRE? A que hay diferencias muy significativas en las características de las mujeres que fueron incluidas en una muestra y en otra. Cuando comparamos, vemos que las primeras encuestas fueron con mujeres con en promedio menor nivel de escolaridad y de menor edad y con más hijos, y ahora y con un nivel socioeconómico más bajo. Y comparando, la más reciente tuvo mayor prevalencia o mayores porcentajes de mujeres con mayor escolaridad, de mayor edad y con un nivel socioeconómico más alto. Entonces eso está llevándonos hacia justamente las mujeres que están en menos riesgo de experimentar violencia, y nosotros interpretamos estos descensos al compararlo como no reales, sino debido a cambios en las muestras tomadas por el INEGI, que es quien levanta la encuesta, al aplicar una y otra encuesta. ¿Qué encontramos respecto a los factores que se asocian al riesgo de experimentar violencia conyugal? Esto se los voy a mostrar rapidito y sin demasiado detalle. Esto que estamos aquí viendo es la gráfica que resume los resultados de un modelo de regresión, donde la variable que queremos explicar es violencia emocional, y todas estas características o factores que están del lado izquierdo son factores que vemos que tanto se asocian o no con el riesgo de que las mujeres experimenten violencia emocional. Y me voy a centrar en 2 cosas nada más, en cuáles son los factores que ejercen mayor riesgo. Las barras que corren hacia la derecha son los factores que ponen a las mujeres en riesgo o en mayor riesgo de experimentar. Mientras más larga sea la barra, mayor riesgo, por ejemplo, que el esposo, que es el papá de sus hijos, le pega a los hijos, es un factor que pone en altísimo riesgo a las mujeres de experimentar violencia emocional por parte de su pareja. Las barras que corren hacia la izquierda son las barras que protegen a las mujeres de experimentar violencia emocional. En este caso, tenemos 3 factores aquí abajo asociados a indicadores de empoderamiento de las mujeres. Mientras mayor autonomía tiene la mujer, menor riesgo de sufrir violencia emocional. La que más protege, el factor que más protege, y este es bien curioso, es la participación de la pareja, del esposo, en los trabajos domésticos. Cuando los hombres participan, comparten las tareas domésticas, a medida que más participan en las tareas domésticas, hay mucho menor riesgo de que vayan a ejercer violencia contra su pareja. Y otro índice que tenemos aquí es el índice de recursos económicos de la mujer. Mientras más recursos económicos tiene la mujer, menor riesgo también de experimentar violencia emocional. Esto para violencia emocional. De manera similar, para violencia física encontramos que lo que pone en mayor riesgo a las mujeres de experimentar violencia física es cuando su esposo le pega también a los hijos.
y cuando el esposo era golpeado de niño, y cuando el hombre habla alguna lengua indígena y la mujer no. En general, cuando hay algún tipo de desequilibrio en la pareja en términos de educación, en términos de etnia, en términos de recursos económicos, etcétera, o de edades, diferencias muy grandes, tienden a generar más conflicto en la pareja y a propiciar más el ejercicio de violencia por parte del hombre. Entonces, en este caso estamos viendo que cuando hay parejas donde el hombre habla y la mujer no habla lengua indígena, incrementa alrededor de un 80% la probabilidad de sufrir violencia física a la mujer. Y estos factores, que son factores que reflejan el empoderamiento de la mujer, su poder de decisión, su autonomía, la participación de su pareja en el trabajo doméstico y la existencia de recursos económicos por parte de la mujer, son factores que las protegen de sufrir violencia física. Aquí se me olvidó mencionarlo antes, pero así como vemos que cuando el hombre participa más en el trabajo doméstico, se protege a la mujer de sufrir violencia, en este caso de violencia física, cuando la mujer participa, a medida que más participa la mujer en el trabajo doméstico, a medida que la mayor parte de la carga del trabajo doméstico es fundamentalmente en manos de la mujer y hay cero participación de su pareja o de los hijos, en mayor riesgo se pone la mujer de experimentar violencia física, emocional por parte de su pareja. Y eso es un resultado que lo hemos encontrado también en las indires previas y que es muy consistente. Cuando hablamos de violencia económica, bueno, de manera similar, los mismos factores se asocian a un mayor riesgo, el que el hombre le pegue a los hijos, el que la mamá también, el que la mujer también golpea a los hijos, también la pone a ella misma en mayor riesgo de sufrir violencia, en este caso económica, por parte de su pareja. Y los mismos indicadores de empoderamiento tienden a protegerla de experimentar violencia económica. En este caso, el trabajo doméstico también la pone en mayor riesgo. El que la mujer hable y el hombre no, también es otro desequilibrio en la pareja. Hable lengua indígena y el hombre no, también las pone en mayor riesgo. Y finalmente, respecto a la violencia sexual, encontramos que nuevamente más o menos los mismos factores tienden a mostrarse. Cuando el hombre ejerce violencia contra los hijos, también hay mayor riesgo de que lo ejerza contra su pareja. Cuando la mujer trabaja, ese no lo detallé previamente, creo que no había saltado, sí, se había saltado. Es una constante que las mujeres que trabajan fuera del hogar también están en mayor riesgo de sufrir violencia emocional, violencia física y violencia sexual. Bueno, avanzo para no demorarme mucho. Veamos ahora otras expresiones de violencia contra las mujeres, ya no en el hogar por parte de su pareja, sino violencia en la familia de origen, violencia patrimonial, violencia contra las adultas mayores, violencia en ámbitos laborales y educativos y comunitarios. En cuanto a la prevalencia de violencia en la familia de origen, muestro aquí resultados comparando las tres indires, y lo que observamos es el porcentaje de mujeres que atestiguó insultos o humillaciones en su familia de origen aumentó en las primeras dos indires. En la última indire lamentablemente no se incluyó esa pregunta, no tenemos el dato. El atestiguar violencia física entre las personas que la cuidaban, normalmente los padres, también tiende a ir incrementando. Y esto puede ser que esté incrementando, no necesariamente, más bien, yo no lo atribuyo a que está incrementando la violencia en los hogares de origen de las mujeres, sino que está incrementando la conciencia de las mujeres, porque estas no son mujeres que acaban de entrar a la vida adulta. Tenemos aquí mujeres de todas las edades. Entonces son mujeres que esa experiencia de violencia en sus hogares paternos fue hace años, pero que ahora están identificándolo con mayor facilidad que en años previos. Entonces vemos un ligero aumento, de estos porcentajes, ya los estoy mareando, ahora voy para atrás otra vez, un ligero aumento de estos reportes de violencia física en sus hogares de origen.
En cuanto a que si recibieron insultos o humillaciones en la familia de origen, también ligeros aumentos de 19 a 21 a 23. Y si experimentó violencia física en la familia de origen, en cambio hay aquí, bueno, una diferencia muy chiquita entre 2003 y 2006, pero también una tendencia a la baja cuando comparamos las tres encuestas. Este es un dato interesante, son cálculos de Sonia Fría y trata de ilustrar cómo la experiencia de violencia física en la familia de origen de las mujeres, y esto es que si lo atestiguaron, no ser víctimas, sino por ejemplo si veían que el padre ejercía violencia contra la madre, si directamente sufrieron violencia física ellas cuando eran niñas y si ahora ejercen violencia contra sus hijos, las mujeres. Hay una total asociación entre el haber sufrido haber atestiguado y haber sufrido violencia y el ejercerla. Podemos ver aquí que el porcentaje de mujeres que respondió que no atestiguó violencia física cuando era niña es 67%. De este 67% que no atestiguó, un 76%, 77% tampoco la experimentó y un 64% no la ejerce ahora contra sus hijos. Pero así como van en paralelo estos porcentajes similares de que no, no y no, las que sí atestiguaron violencia, que eran 33%, de este 33% que atestiguaron, un 73%, 74% si redondeamos, sufrió violencia cuando era niña, y de este 74%, ahora un 59% ejerce violencia. Si comparamos, de las que no sufrieron violencia de niña, ejercen violencia contra sus hijos un 36%, de las que sí sufrieron violencia de niña, un 59%. O sea, son porcentajes significativamente distintos y vemos cómo un tipo de violencia experimentado en la infancia te lleva a luego ejercer violencia contra tus propios hijos cuando eres adulto. ¿Qué factores se asocian al riesgo de que las mujeres ejerzan violencia contra los hijos? Bueno, esto de haber padecido violencia durante la infancia es el factor más importante. También hay otros elementos. Las mujeres separadas y divorciadas ejercen más violencia que las mujeres, en este caso casadas, que son el punto de referencia. Las unidas lo ejercerían menos. ¿Por qué? Esto se explica también porque no hay con quien compartir los tiempos de cuidado de los hijos. Entonces, mientras más tiempo pasas con tu hijo, estás aumentando las probabilidades de que puedas ejercer en algún momento violencia. Y el otro factor es que incrementan el riesgo de que las mujeres ejerzan violencia contra los hijos. Bueno, el haber padecido insultos cuando era niña, el haber atestiguado la violencia entre otros miembros del hogar y el número de hijos, en menor medida que el haberlo padecido, pero son factores que también incrementan ese riesgo. ¿Y qué nos protege a las mujeres de ejercer violencia contra los hijos? Bueno, en este caso, el ser unida en vez de estar casada. El hablar una lengua indígena, las mujeres que hablan una lengua indígena ejercen menos violencia que las mujeres que no hablan lengua indígena. Y las mujeres que están en un estrato medio y alto ejercen menos violencia que las mujeres que están en un estrato bajo contra los hijos, ¿sí? Otra experiencia de violencia, otro tipo de violencia que sufren las mujeres es la violencia patrimonial, que se refiere a los bienes que tienen, ¿no? Y aquí vemos cuando comparamos lo que decía la INDIRE 2006 y 2011, que son las que lo recogen, vemos que hay una tendencia también a la disminución del reporte de estos tipos de violencia. Hay, en cuanto a las mujeres que les han quitado bienes o propiedades a algún familiar, ha disminuido entre 2006 y 2011. Las que les han quitado documentos que comprueben su propiedad sobre algún bien, prácticamente permanece igual. Si han sido obligadas a poner a nombre de otra persona algún bien, incrementó. Y algún tipo de violencia patrimonial en general disminuyó de 7% a 5.5%. En cuanto a la violencia que sufren las mujeres mayores de 60 años, los dos tipos de violencia fundamentales que sufren es la violencia emocional, es la más importante. Estos son datos de la INDIRE 2011, que se refiere al maltrato psicológico y lo sufre el 13% de las mujeres mayores de 60 años. Y la negligencia, que es simplemente el abandono, el descuido o la desatención de sus necesidades,
representa el 11% de las mujeres las que sufren esta violencia. ¿Quiénes ejercen esta violencia contra las mujeres mayores? Fundamentalmente los hijos y las hijas. Cada uno de los tipos de violencia que vemos aquí, por ejemplo, física, si alguien la lastimó, la golpeó, le aventó cosas, el 45% de los casos de mujeres mayores que sufrieron esta violencia respondió a violencia ejercida por los hijos, y eso para cada uno de los tipos de violencia identificados. Siempre en el mayor porcentaje, si las dejan solas o las abandonan, el 75% de los que lo hacen son los hijos. En segundo lugar estarían otros familiares y en tercer lugar los nietos. ¿Qué factores se asocian al riesgo de experimentar violencia para estas mujeres mayores? Y aquí estoy en una sola gráfica resumiendo los riesgos de violencia física, que son las barras rojas, los riesgos de violencia emocional, que son azules, y la negligencia en morado. Entonces, si vemos, por ejemplo, la violencia física, el factor que más pone en riesgo a las mujeres mayores de 60 años de sufrir violencia física es el ser soltera. Es un factor que multiplica por más de 8 veces el riesgo de sufrir violencia física entre las mujeres solteras cuando las comparamos con mujeres unidas. ¿Okay? Otro factor que también te pone en riesgo es el ser divorciada y el ser separada. ¿Okay? Factores que te protegen de sufrir violencia física: el estar en un estrato bajo te protege más que en medio y que en alto. Es decir, sufren más violencia física las mujeres mayores de 60 años en los estratos más altos y menos en los estratos más bajos. ¿Okay? En cuanto al riesgo de violencia emocional, bueno, vemos aquí las barras. El ser empleada versus no ser empleado versus no trabajar te pone mayor riesgo de violencia emocional y de mayor riesgo de sufrir negligencia. Y nuevamente los estratos socioeconómicos arrojan resultados donde las mujeres de estratos más altos, estos son factores que te protegen, pero te protegen más. En el caso de violencia emocional te protege más el estrato alto, pero el de violencia física te protege más el estrato bajo. ¿Okay? Bueno, avanzo para no tardar tanto. Estas son las prevalencias de sufrir discriminación por embarazo. Y lo que vemos aquí, según los resultados de la ENDIRE 2011, es que el 14% de las mujeres alguna vez se les requirió una prueba de embarazo para entrar a trabajar. En el último año, el 8% sufrieron ese requerimiento de prueba de embarazo. Y que alguna vez hayan sido despedidas o se les haya bajado el salario por estar embarazadas, el 3% de las mujeres. Parecen porcentaje bajo. Por ejemplo, el 3 parece un porcentaje bajo, pero realmente cuando lo expandimos a las mujeres que está reflejando, son muchas las mujeres que sufren todavía discriminación por embarazo. Cuando comparamos esta discriminación por embarazo entre la ENDIRE 2006 y la 2011, lo que encontramos es que hay a las que les pidieron prueba de embarazo como requisito para entrar, la ENDIRE 2006 era en 11% y ese porcentaje habría bajado para la ENDIRE 2011 a 9%. Estas disminuciones pueden también estar asociadas a los factores que mencionaba antes, que explicarían también las aparentes disminuciones de la violencia conyugal. Estamos hablando de mujeres de mayor edad, de mayor escolaridad y de mayor estrato socioeconómico. Entonces eso puede estar jugando un papel en estas aparentes disminución también de la discriminación por embarazo. Cuando vemos la prevalencia de acoso y hostigamiento en el ámbito laboral, lo que encontramos es que 3.6%, 4% de las mujeres han sido objeto de acoso sexual en el ámbito laboral según la ENDIRE 2006. Eso representa más de 1,5 millones de mujeres. En el último año que hayan sufrido acoso y hostigamiento, esto es alguna vez, y en el último año el 2% de las mujeres, que sería de 384.000 mujeres. Ponemos aquí la cifra porque los porcentajes son bajos y no queremos que se pueda pensar que no tienen mayor importancia estos problemas de violencia, de acoso y hostigamiento en el ámbito laboral, cuando en verdad están afectando a muchas mujeres. Si comparamos las distintas ENDIRE, la prevalencia de acoso y hostigamiento, lo que estamos observando otra vez es esa tendencia a la disminución en general. Para cada una de las expresiones, si te han tocado o manoseado sin tu consentimiento, habría bajado de 1.5,
insinuaciones o propuestas para tener relaciones sexuales de 2 a 0.7, etc. Hay una tendencia hacia la baja que una vez más nosotros atribuimos a las diferencias en las muestras entre un Endire y otro. ¿Y qué factores se asocian al riesgo de sufrir acoso o hostigamiento en el ámbito laboral? En cuanto a que sufras discriminación, que se te pida la prueba de embarazo, que es las barritas en azul, lo que más te pone en riesgo de sufrir ese tipo de discriminación es el trabajar en una fábrica. ¿Y qué factores te protegen? Bueno, versus trabajar en una fábrica, el trabajar en un taller, en la vía pública o en una casa o en otro lugar, son factores que te protegen. Y también trabajar en una empresa privada o en el comercio. O sea, cualquier otro espacio que no sea una fábrica resulta menos arriesgado sufrir hostigamiento o acoso en el ámbito laboral. En cuanto al riesgo de sufrir acoso sexual, los factores que te ponen en mayor riesgo es vivir en un ámbito urbano en comparación a un ámbito rural, y también respecto al acoso sexual, el ser divorciada o separada o vivir en unión libre en lugar de estar casada, ¿okay? Que es el grupo de referencia. Sobre todo las divorciadas aparecen aquí como las mujeres que estarían en mayor riesgo de sufrir hostigamiento y acoso en el ámbito laboral. En cuanto a la prevalencia de violencia sexual en el ámbito comunitario, se refiere a otros espacios que no sean el ámbito laboral, ni el ámbito educativo, ni el hogar. Bueno, aquí vemos comparando a lo largo de la vida serían las barras azules y la barra roja en el último año. Bueno, vemos los porcentajes de mujeres que han sufrido piropos o frases de carácter sexual o tocamiento o miedo de ser atacada o abusada sexualmente o obligada a ver escenas sexuales o obligada a tener relaciones sexuales. Obviamente en los últimos 12 meses siempre los porcentajes son más bajos porque estamos hablando de un periodo de tiempo menor. ¿Cuáles son los factores que se asocian al riesgo de sufrir esa violencia sexual? En cuanto a los tocamientos y manoseos, lo que más te ponen en cuanto a los tocamientos y a los piropos y al miedo a ser atacada sexualmente, el factor que más te pone en riesgo es el vivir en un ámbito urbano en lugar de en un ámbito rural. También el ser separada te pone en mayor riesgo de esos 3 tipos de violencia, el ser divorciada, la escolaridad con un pequeño efecto, pero la escolaridad también tiene un cierto efecto de a mayor escolaridad, mayor riesgo de violencia sexual. Y lo que te protege, pequeñamente, pero te protege algo, es la edad. A mayor edad, un poquito menos de riesgo de sufrir violencia sexual. En conclusión, ¿qué podemos decir de estos datos que arroja la Endire 2011 y cuando los comparamos con las Endires previas? Bueno, los datos de la Endire nos permiten evidenciar que todavía existen altas tasas de prevalencia de los distintos, de todas las formas de violencia contra las mujeres. Particularmente de la violencia de pareja es la que muestra los porcentajes más altos, pero en realidad todavía hay tasas preocupantes de todas las expresiones de violencia contra las mujeres en México. Y la comparación de los datos nos permite confirmar algunas relaciones, por ejemplo, lo que confirmábamos de cuando la pareja, el hombre tiene menor nivel educativo que la mujer, es algo que pone a las mujeres en mayor riesgo de sufrir violencia de pareja. Cuando la mujer trabaja fuera del hogar, ha sido una constante a través de todas las Endires que hemos podido constatar que la pone en mayor riesgo. Pero al hacerse evidente las diferencias en las características de las mujeres incluidas en una muestra y otra, eso nos previene de hacer demasiada extensión o atribuirle demasiada credibilidad a estas tendencias que arrojan las comparaciones de disminución de las prevalencias de violencia entre 2003 y 2011. Entonces, estos cambios en el muestreo de la Endire sería un elemento que hay que corregir, que hay que mantener constante para que podamos tener certeza de que los resultados que se encuentran reflejan realmente lo que está pasando en la realidad y no son resultantes de cambios que han habido entre una Endire y otra, no solamente en los muestreos, en las características de las mujeres incluidas, sino también en los mismos cuestionarios que no han sido permanentemente igual, sino que han ido variando y tampoco nos permite esa estabilidad para poder hacer comparaciones fidedignas. Bueno, hasta ahí lo dejo.
Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta magnífica exposición del análisis de estas encuestas, de las tres. Y bueno, pues parto del supuesto que tendrán preguntas y respuestas para las preguntas que ustedes ya tienen inquietud de hacer, y que estoy cierta que nuestra ponente estará contenta de responder. Sí, Tania. Buenas tardes, doctora. Tania Mesa, de Sociedad Civil. Oiga, ya que esta encuesta, esta ENDIRE 2011, usted nos presenta las variaciones que tuvo, a mí me sorprende porque las dos primeras ENDIRES obviamente se realizaron antes de que se promulgara la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero habían dicho que como esta ya era después, ¿no? Ya iba a traer los tipos de violencia que señala la ley, que son distintos a estos 4 grandes grupos que antes había determinado el INEGI, que por sí no servían, pero se supone que todas las acciones que estamos haciendo tienen como eje rector los tipos de violencia que marca la ley de acceso, y aquí entre las modificaciones que no hicieron estuvo haber mantenido estos tipos de violencia que no son los que indica la ley. Y la otra es que si considera que las variaciones que usted menciona se dan porque las dos primeras ENDIRE las encabezó el INEGI, aunque participaron otras instituciones, pero las encabezó el INEGI, y esta ya la encabezó directamente el INMujeres. ¿Considera que sea un factor por el cual haya habido estas variaciones de las que usted nos habla? Voy contestando. Sí, sí, adelante. Sí, nada más aclárame cuál tipo de violencia, por ejemplo, crees que no fue recogida. La institucional, los tipos de violencia, la violencia feminicida, desde luego que esa no se bandera, pero la institucional, por ejemplo, la diferenciación más específica de la económica con la patrimonial, porque entiendo que lo que nos presentan aquí, ustedes que hicieron el estudio son quienes diferenciaron la económica de la patrimonial. La encuesta por sí misma no la trae diferenciada. No la trae diferenciada. Yo creo que efectivamente hay algunos tipos de violencia que siguen sin ser recogidos en la ENDIRE, y sería muy pertinente levantar la voz y hacerle saber a las mujeres que, a diferencia de lo que tú expresas, yo creo que INMujeres siempre ha encabezado la parte conceptual de la encuesta. Entonces, INMujeres es el responsable del diseño del cuestionario y es quien ha encabezado siempre han llamado a expertos para consultar, y a nosotros somos corresponsables, siempre nos han llamado, pero también tengo que decir que muchas de las propuestas que uno hace quedan borradas por razones económicas, ¿no? Entonces, porque se alarga mucho el cuestionario, entonces cuando uno quiere más detalle, no, más bien hay que recortar el cuestionario, y por eso yo creo que sería el factor fundamental que explicaría la no inclusión, pero a lo mejor también ha sido falta de conciencia de cuáles encuestas, cuáles tipos de violencia están quedando por fuera, y es importante expresarlo a las mujeres, ¿no? Para que lo tengan presente para la próxima, que me imagino que serán unos 4 o 5 años, ¿no? Yo no creo que, bueno, ya medio te respondí la segunda, pero yo no creo que los cambios en el tipo de muestreo han respondido a algo voluntario o consciente del INEGI, pero sí ha habido un cambio, porque cuando haces muestreo tienes que ajustar el muestreo al marco referencial, que es el censo más inmediato. Entonces, cuando se hicieron las dos primeras ENDIRE, el marco de referencia era el censo 2000. Esta última ya tuvo como referencia el censo del 2010. Entonces ahí hubo diferencias importantes porque el marco de referencia iba cambiando. Pero también hubo diferencias en el muestreo en las dos primeras, que de alguna manera se explican. Yo creo que los cambios que hubo entre 2003 y 2006 fueron a la ganancia de la encuesta, porque fueron para incluir a todas las mujeres. La primera encuesta era nada más para las mujeres casadas. Pero entre la 2006 y la 2011 creo que tuvimos pérdidas importantes. Hay una pérdida importante que no mencioné cuando presentaba los datos, pero las preguntas sobre violencia en el ámbito escolar y en el ámbito laboral, en la encuesta 2006, centraban a la mujer y le decían, bueno, ahora hablando de su trabajo, ¿alguna vez en alguno de sus trabajos le ha pasado esto? Te ubicaban en el contexto. Y después, por separado, estaban las preguntas para el ámbito educativo.
si alguna vez en la escuela o en la universidad, en algún ámbito educativo, habías tenido cierta manifestaciones o expresiones de violencia hacia ti. Entonces te ubicaban primero en el contexto y ahora en el 2011 se agruparon y sin ubicarte en ningún contexto te preguntan, ¿alguna vez te pasó esto? ¿Y quién te lo ejerció? Y entonces nada más están ubicando el tipo de violencia laboral y el tipo de violencia educativa por quien lo hizo, pero no necesariamente, porque tú puedes sufrir, no sé, violencia laboral por alguien que no trabaja en tu espacio, pero por ejemplo que es un cliente. Si trabajas en un banco o etcétera, o un comercio, puede venir un cliente y ejercer violencia contra ti. Es violencia laboral, pero no es alguien que necesariamente está asociado a tu trabajo. Entonces, bueno, creo que hubo realmente pérdidas importantes conceptuales en el cuestionario de 2011 frente a 2006 en ese aspecto y probablemente algunas otras tipos de violencia. La violencia conyugal no, esas se mantuvieron las mismas preguntas. Gracias. ¿Por acá? ¿Por aquí? Sí. Gracias. Primero, pues muchas gracias, muy ilustrativa toda su descripción. Yo quisiera preguntarle dos cosas. Una, ¿qué nos recomendaría? O sea, si estas estadísticas que se levantaron en 2011 no están correspondiendo a la realidad o a lo que está sucediendo, por ejemplo, a los cambios demográficos, a los cambios, no sé, educativos, etcétera, no se está correspondiendo, o el incremento de la pobreza en México no se va reflejando tampoco en la encuesta, sino todo lo contrario. ¿Qué recomendaciones puede usted hacer en el sentido metodológico y analítico? Por ejemplo, para quien diseña la política pública, no solamente y mujeres, sino, por ejemplo, en el ámbito local, en los estados, para quienes trabajan tratando de atender este tipo de problemática con las mujeres, ¿qué nos recomendaría metodológica y analíticamente para poder solventar esta carencia? Por un lado, esa es una. La otra es una pregunta que es más profunda. Cuando a usted la presentaron, decía que usted liga el empoderamiento con la educación y la incorporación de la mujer a la dinámica productiva o al trabajo productivo. Creo que esa es una tesis de muchas otras mujeres, de las feministas, tesis que dicen, que pensaban, no era como una utopía, que cuando la mujer alcanzara altos niveles educativos y pudiera insertarse de igual manera que los hombres en el ámbito productivo, ellas íbamos a tener una ganancia, caminar hacia la igualdad. ¿Qué está pasando si de alguna manera estos resultados un tanto sesgados nos dicen que las mujeres con más altos niveles educativos o con ingresos por trabajo remunerado están siendo más violentadas? Entonces hay ahí algunas cosas interesantes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Mira, la primera, ¿qué puedes hacer metodológicamente para analizar estos datos o para extraer de ellos política? Lo primero es tener presente estas características. O sea, cuando tú analizas los resultados de una encuesta tienes que tener presente si eso es congruente o no con lo que otras fuentes de datos están arrojando. Entonces mi primera recomendación es ver que algunas tendencias, porque no todas, algunas de las tendencias que refleja el INDIRE sí están respondiendo a lo que ocurre a nivel nacional, el descenso de la fecundidad, por ejemplo, o el aumento de la escolaridad. Eso se está dando a nivel nacional. Entonces, algunos resultados resultan y algunos no. No es que esta INDIRE no sea representativa, es representativa, pero el grupo de mujeres que representa tiene un mayor componente de mujeres en situaciones un poco más beneficiadas a nivel en términos de escolaridad, etcétera, y de ingreso, que las mujeres de las previas. Entonces, lo que puedes hacer es comparar siempre con otras encuestas. Y hay otra alternativa que es la solución ideal. Nosotros desde el año pasado presentamos estos resultados y desde que empezamos incluso a analizar antes de terminar el informe, empezamos a decirle a mujeres y a INEGI qué está pasando, esto no cuadra, esto no cuadra. Y obviamente ellos están conscientes de que las diferencias en el muestreo tuvieron un papel. Cuando uno hace un muestreo, cuando uno hace el análisis, dependiendo del muestreo, haces tus ponderadores que te expanden la muestra a nivel nacional. Cuando haces los cálculos, ellos están haciendo ahorita, y creo que ya lo concluyeron, el ejercicio de cambiar los ponderadores de las INDIRES previas a ponderadores ajustados al nuevo marco muestral del último censo. Entonces, cuando tengamos ponderadores comunes, o sea,
extraídos de un mismo marco muestral para analizar las 3 encuestas, entonces a lo mejor las tendencias van a revertirse. Estas que estamos viendo a lo mejor no dan así cuando usemos los nuevos ponderadores, que no estaban disponibles en el momento que hicimos el análisis, pero creo que ahorita ya deben estar disponibles. Y es una solicitud que tenemos que llevar a INEGI y decirle, por favor, envíenos los nuevos ponderadores para analizar las entiles previas. Entonces ya con un mismo marco muestral haces el análisis y debería salir algo mucho más coherente, ¿sí? La segunda pregunta que dijiste me encanta. Resulta que obviamente hacia donde nos tenemos que movernos hacia la equidad implica que tanto hombres como mujeres participemos de manera más equitativa tanto dentro del hogar como fuera del hogar. En el trabajo las mujeres tenemos que participar más, en el hogar los hombres tienen que participar más y lograr una mayor equidad. ¿Qué ha pasado? Que las mujeres hemos salido a trabajar, pero todavía estamos dentro de un marco cultural que no se transforma de un día para otro. Entonces, aunque algunas mujeres a nivel individual pueden haber hecho consciente su derecho a trabajar, no solamente su necesidad económica, por ejemplo, de trabajar, sino también su derecho y la satisfacción que pueden obtener de trabajar. Y algunos hombres también lo han hecho consciente, pero a nivel global, como cultura, eso todavía no se ha modificado de manera suficiente. Fundamentalmente en los estratos más bajos se mueve más lento además esos cambios culturales, de pasar de una idea donde el hombre era el proveedor y la mujer tenía que dedicarse a cuidar al hogar y al esposo. Esos cambios llevan tiempo. Entonces las mujeres estamos saliendo a trabajar, pero en un contexto donde estamos chocando todavía contra la cultura prevalente. Entonces, mientras estemos chocando contra la cultura prevalente, estamos generando tensión. Cuando la cultura prevalente empiece a modificarse más y más, ya ha empezado, pero es lento, cuando más y más y más y más, entonces va a tener un significado distinto el trabajo fuera del hogar para las mujeres, porque va a dejar de ser un riesgo de sufrir violencia y va a convertirse en un factor que te protege. De hecho, cuando comparamos mujeres unidas y separadas, hablando de separadas, las que están divorciadas y las que están separadas simplemente, las mujeres unidas tienen este efecto donde el trabajo se convierte en un factor de riesgo de sufrir violencia emocional. Para las mujeres separadas, el trabajar fuera del hogar es un factor de protección, tiene un significado distinto. Y cuando comparamos un poco también a niveles de ideología, las mujeres separadas y divorciadas frente a las mujeres unidas tienden a ser más tradicionales frente a las mujeres separadas y divorciadas. Por ahí también se va a venir dando un cambio, porque poco a poco incrementa la tasa de divorcio en el país. Hasta ahora hemos sido un país donde el matrimonio es la regla y donde el 95% de las personas en algún momento de su vida se casan. Que se divorcien o no, pero en algún momento el 95% se ha casado. Eso va a ir disminuyendo y ya las tasas de divorcio han empezado a subir lentamente, pero van subiendo. Entonces, también eso va a ir modificando o a ir ayudando a modificar esta cultura tradicional donde las mujeres no están supuestas a trabajar. Buenas tardes, Guadalupe Vera. Dos preguntas, doctora. Las dos tienen que ver con los tipos de violencia que nos refleja la encuesta. La primera de ellas, me gustaría conocer su opinión acerca de la violencia obstétrica. Sabemos que es una violencia que está totalmente normalizada en este país. Sabemos que el alto índice de cesáreas es un dato que no podemos omitir y me gustaría mucho conocer su opinión en este respecto. Y la segunda tiene que ver sobre la violencia. Bueno, vimos que sí abordan el tema de mujeres ejerciendo violencia contra mujeres en el ámbito comunitario, pero me gustaría saber si tiene datos más precisos concernientes al ámbito laboral, que es donde vemos que se presenta con una mayor frecuencia la misoginia de mujeres ejercida por mujeres. Ok, gracias. Mira, el tema de la violencia obstétrica no es mi especialidad, pero tengo un colega muy cercano que lo trabaja. Evidentemente es un tema de punta, invisible, como tú dices, invisible porque los médicos son autoridades por encima de cualquiera de nosotros, ellos saben más que cualquiera de nosotros. Y no conozco los porcentajes, sé que es muy importante. Te recomendaría, no sé si conoces los trabajos de Roberto Castro, porque creo que, y ahorita tiene un proyecto con CONACYT y muy importante, justamente sobre la violencia
obstétrica. No es nada más obstétrica, es violencia en general médica. Sobre la segunda, que ya se me olvidó cuál era. Sí. Mira, ese es un tema bien interesante. Resulta que obviamente las mujeres tradicionalmente, históricamente, hemos sido la víctima en mayor porcentaje de la violencia, por ejemplo, de pareja. Son más las mujeres que sufren violencia de pareja por parte de su esposo o compañero que los hombres que sufren violencia. Pero también existen las mujeres que ejercemos violencia laboral, educativa, contra la pareja. Y como que hasta ahora costó mucho poner en la agenda pública el tema de la violencia contra las mujeres, visibilizarlo y posicionarlo como un problema que requiere atención. Costó mucho y fue realmente gracias al trabajo de las feministas. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora que estamos estudiando el trabajo de las mujeres, la violencia contra las mujeres, pues habemos algunos que nos damos cuenta que también las mujeres ejercemos mucha violencia, pero es un tema tabú. Y apenas quieres hacer algo de trabajo sobre violencia, que en esta misma encuesta, en la ENDIRE, nuestra propuesta, en la segunda ENDIRE, se preguntó sobre la violencia que ejercían las mujeres contra los hijos. No, perdón, fue en la primera, en 2003. En la 2006 la quitaron. Y en 2011 tampoco la querían poner. Y fuimos ahí insistente, es importante. Queríamos también cambiar las preguntas de violencia de pareja para que no solamente preguntáramos a las mujeres si ellas recibían violencia por parte de su pareja, sino también si ellas ejercían violencia. No se nos dio. Y creo que todavía pasarán varios años para que lleguemos ahí, porque hay mucha resistencia. Yo reconozco que hay razones de peso, o sea, no queremos quitar de la agenda la relevancia del problema de la violencia que sufrimos las mujeres, porque la violencia que sufrimos las mujeres no es de la misma magnitud, pero además no tiene los mismos efectos que la violencia que ejercemos las mujeres contra los hombres, pero no por ello podemos dejar de analizar también lo otro, ¿ok? Pero bueno, hay mucha resistencia porque entonces se dice, si ponemos en el tapete lo otro, entonces va a decir, es que todos somos violentos, y no es cosa de contra las mujeres, no es cosa de género, y perdemos lo que tantos años nos costó posicionar. Entonces, ahí llegaremos. En el ámbito laboral no tengo datos exactos sobre la violencia que ejercen las mujeres, conozco más de lo otro, de la violencia que reciben las mujeres en el ámbito laboral, pero hay que abrir ese espacio también de análisis de la que ejercemos las mujeres. Muy bien, la doctora Cubero. Sí, quería yo comentar sobre el punto que surgió en varias ocasiones sobre el hecho de que las personas que hablan lengua indígena, siempre y cuando la pareja hable lengua indígena, sea el factor común y no estrés de diferencia, digamos. Eso proteja a la mujer contra la violencia de todos tipos y proteja también a los hijos contra la violencia de todos tipos en su familia. Me da mucho gusto ver este dato duro que refleja algo que yo en muchos años de trabajo antropológico y de convivencia en comunidades indígenas del Estado he constatado, pero nunca había hecho números sobre ello. Me parece importante subrayarlo también porque, bueno, no es que haya equidad de género en las comunidades indígenas, sabemos que hay muchos problemas, pero ahí hay un factor positivo que creo que tiene mucho que ver con una cultura de buscar consensos. A lo mejor desde chiquitos a los niños se les educa en esa actitud del consenso, de la búsqueda de a ver que lo hablamos hasta que estamos de acuerdo, que luego se refleja también en la comunidad, en el manejo social de la comunidad. Me parece tanto más importante subrayarlo que aquí somos un estado con un alto porcentaje de indígenas, creo que somos el 7º o 8º estado del país con más población indígena y solemos relacionarlo siempre con la pobreza, el rezago y las dificultades. Aquí tenemos un ejemplo muy concreto de algo que podemos mirar para aprender. Sí, muchas gracias, Verónica. Y para agregar otro dato, cuando uno analiza los riesgos de las mujeres de sufrir violencia sexual en la calle, uno de los factores que te protege es el ser indígena, donde ahí te da rabia, o sea, te consuela, pero también te da rabia, porque a quién le yo por lo menos atribuyo absolutamente a los estereotipos, ¿no? Y a lo que se supone belleza o atractivo y no.
Entonces me da rabia el dato, pero me alegro por las mujeres indígenas que quedan. Pero bueno, era nada más para agregar que sí. Y sí, creo que hay mucho que aprender de la cultura indígena, donde hay yo creo, menores, no diría quizás prevalencia de violencia, y no sé, ahí tenemos que hacer la comparación. Pero sí creo que las expresiones de violencia son realmente más contadas y más minimizadas que las que tenemos los que nos llamamos mestizos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Pues si no hubiera alguna otra pregunta, pues no me resta más que agradecer pues la participación de la doctora Irene Cacique Rodríguez, a quien por supuesto le apreciamos mucho que desde el campus de la Universidad de Cuernavaca haya venido acá, lleva viajando todo el día, así que la verdad es que eso lo apreciamos sobremanera, muy ilustrativa la exposición, y bueno, pues creo que nos permite repensar los resultados de esta encuesta, verla con una mirada fresca como la de ustedes que han tenido la oportunidad de abordarla a fondo. Y bueno, pues no me resta más que pedirles un aplauso para la doctora. Gracias. Muchas gracias. Ay, gracias. Obsequio. Ay, qué lindo. Del Valle del Mezquital. Muchas gracias. Es artesanía. Sí, qué linda. Gracias. Gracias. A todos ustedes agradecerles su participación, su interés, recordarles que el próximo miércoles 21 de agosto tendremos con nosotros a la doctora Alicia Pereda de la Universidad Pedagógica Nacional con el tema el estado del conocimiento de la investigación sobre violencia de género y violencia en contra de las mujeres en el ámbito educativo. Y para el que preguntaba en relación con aspectos de la salud, el miércoles 28 tendremos discursos y prácticas en torno a la prevención y atención de la violencia en el sector salud. Para terminar, el 4 de septiembre, con violencia conyugal y alcoholización en regiones indígenas, un acercamiento al problema y algunas respuestas. Igualmente, en coordinación con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, les recordamos que el próximo jueves 22 de agosto tendremos la proyección de la película María Candelaria dentro del Cineclub de los jueves. Y pues tenemos primero una breve introducción a la película, luego la proyección de la misma y al final un debate en la que los asistentes pueden participar. Es con la intención, desde una óptica diferente, de también ir viendo cómo en la misma cinematografía nacional hemos ido recogiendo este fenómeno de la violencia y cómo, por decirlo de alguna manera, a través del cine se ha venido denunciando también. Así pues, los esperamos. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Muchísimas gracias.